Héctor de Mauleón, muchas gracias por continuar esta plática, hombre. Señor Marín, encantado. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti por ilustrarme y pues que la audiencia aquilate, pues lo que se va perdiendo, yo diría lo güey, por renombrar con un prurito como de justificar, no sé si la legitimidad de los gobiernos en turno, pero qué afán de borrar. Imagínate, hablamos de la calle Puente de Alvarado. Pues a ver si no se le ocurre a este gobernador inepto de Veracruz que tiene de nombre Cuitláhuac, quitarle el nombre a Alvarado, Veracruz, para que se llame Cuitláhuac como él. Creo que no está tan errada es muy discutible, vamos, pero hay puntos que sí deberíamos de considerar. Por ejemplo, pues sí ha privado una visión, la visión española de la historia, la visión occidental, la visión de los que comenzó con los cronistas y que se ha ido repitiendo, sin tomar en cuenta que finalmente esta sí sigue siendo una ciudad habitada pues, por todos los descendientes del pueblo mexica, entre muchos otros. Sigue siendo una ciudad que fuera de sus zonas de exclusividad sigue siendo una extensión o una prolongación de la gente que sí habitó Tenochtitlan y que sobrevivió, claro, mezclada con otro idioma, con otros apellidos, con otra forma de vestir, con otra religión, etcétera. Pero hay una raíz que es innegable y que sí vale la pena volverla a discutir y a buscar. El manoseo político de la historia y inventar cosas como que hay una fundación lunar de Tenochtitlan que ocurrió unos años antes para que coincida con la fecha de 1521 y tengan un pretexto para celebrar su gloria junto con la consumación de la independencia, etcétera, pues me parecen cosas que la verdad es que mueven un poco a risa. Ha habido muchos intentos de modificar la nomenclatura de la ciudad. El más exitoso fue el de los liberales. Pues, todas las ciudades de México tienen calles que se llaman Hidalgo, Morelos, Juárez, Allende, Aldama, en todos los centros de todo el país. Y eso es un proyecto que vino al triunfo de los liberales para honrar a los héroes. Incluso en algunos lugares donde hubo conventos coloniales, al ser demolidos, se abrieron calles nuevas y les impusieron nombres que aludían a las gestas liberales o a sus héroes, Leandro Valle o la propia 5 de Mayo en el centro, que es una calle que se abrió sobre el antiguo oratorio de la Profesa. Tuvieron que tirar eso para que pudiéramos tener este bulevar porfiriano que fue tan moderno en ese tiempo y que sigue siendo tan bello hoy. Sí, claro, y calles en el centro como la de la Soledad, la del Callejón de las Ratas, que tú recuerdas en uno de tus textos. Sí, sí, sí. Yo creo que no está mal asignar nombres, desde luego, a nuevas calles, a nuevas plazas, pero pues lo que está ocurriendo es que como que lo que hay se repite donde se extiende la ciudad y se renombran lo que originalmente definían esos lugares. Es para mí un absurdo. Y si se trata de negar la historia, bueno, ¿qué te parece? Te recuerdo que al metro, por ejemplo, le quitaron las placas en que figuraba el nombre de Así Gustavo es. Ordaz. Pues Díaz Ordaz es el que ordenó la construcción del metro. ¿Por qué Y lo inauguró? Entonces, es una forma de mutilar la memoria. Finalmente, no es rendir culto. Los lugares se pueden resignificar. Se le puede dar una lectura a los lugares, pero esto de aniquilarlos y ser como el Atila de la historia, nunca no nos ha traído nada nuevo más que olvido, destrucción, ignorancia de los tesoros que tenemos. Muchas veces pasamos por lugares del centro de la ciudad y vemos cosas espléndidas, construcciones maravillosas, antiguas, que no sabemos qué son ni qué significan, y es precisamente por esa pulsión de tirar, de destruir. Me encanta y repito cada que puedo una frase que me parece que es de Artemio de Vallarispe, y dice, habla de esta maldición de México que consiste en tirar lo único para levantar lo que se puede encontrar en todas partes. Entonces tiramos un palacio del 18
para poner un Oxxo, ¿no? Sí. Y luego la asignación de nombres como que muy oportunistas, y más en el caso de un planteamiento como el que se está haciendo, pues que yo considero antiespañol y centralista en el sentido de que nuestros ancestros prehispánicos fueron solo tenochcas, Sí, sí. lo cual, Es un sinsentido, es un sinsentido. perdón, lo cual implica una discriminación bárbara a todas las demás naciones que persisten todavía en muchísimas localidades, la Mije, la Triqui, la Cora, la Huichol, la Celtal, Tzotzil, etcétera, los mayas, ¿no? Pues siguen siendo profundamente priistas, pero en el mal sentido. Perdón, usted recordará que fue López Mateos el que hizo el Museo de Antropología en el año 64. Y ahí la sala central, en donde converge todo, es la sala mexica. Todo el universo prehispánico, mesoamericano, lo hicieron girar alrededor del mundo mexica, dejando en las laterales y de manera tangencial, pues el mundo de la cultura, las culturas occidentales, o las de la costa del Golfo, o las del norte del país. Bueno, sin ánimo de polemizar, yo diría, bueno, de algún modo los mexicas eran los que, pues los prominentes a la hora de la llegada de los europeos y dominaban, entiendo que pues hasta lugares, por ejemplo, mayas y del occidente del país. Esa fue la causa de su caída, ¿no? Precisamente el dominio que habían impuesto y el odio que habían cosechado. Bueno, por eso fueron conquistados, por eso fueron dominados, no solo por los españoles, sino sobre todo por los pueblos subyugados de manera pues muy alevosa por esa especie de imperialismo caciquil, ¿no? Se habla de la arrogancia y de la crueldad de los mexicas sobre los pueblos tributarios, cómo maltrataban, cómo trataban a quienes se hallaban bajo su vasallaje, ¿no? Y cuenta Bernal en un momento muy impresionante de su crónica sobre la conquista de la ciudad de Tenochtitlan, cómo el odio cuando entran a la ciudad, la violencia, las ganas de matar y de aniquilar lo que hay dentro de la ciudad, esa no vino de los españoles. Los españoles no querían destruir la ciudad, les rogaron varias veces que se rindieran. Esa vino de los tlaxcaltecas, de los texcocanos, de los pueblos aliados que venían y que formaban pues, el grueso del ejército y que tenían todas las afrentas que se querían cobrar. Bueno, a los pobres tlaxcaltecas los traían con eso que le llamaban, traducido, las guerras floridas, cuyo único propósito era secuestrar personas, seres humanos, para venir aquí al Templo Mayor y ofrendar sus vidas, arrancándoles el corazón, quitándoles la salea, cortándoles la cabeza para ponerla colgada en el Zompantli a Huitzilopochtli. Y no tenía otro es muy interesante que tomar prisioneros. Es muy interesante hablar, por ejemplo, con el arqueólogo Raúl Barrera, que es el director del proyecto Templo Mayor, que lleva del programa de rescate de arqueología urbana, no del Templo Mayor, que es el que anda escarbando por todo el centro. Cuando levantan una alcantarilla o quitan un piso y aparece algo ahí va Raúl Barrera y se asoma. Es muy interesante hablar con él porque va describiendo cómo era la ciudad, como llena de publicidad terrible. Si uno ve las esculturas mexicas, todas son descarnadas, con garras, con corazones, con sangre. Eran mensajes de terror hechos en piedra, eran boletines de prensa destinados a causar pavor entre sus enemigos. Corazones, garras, sangre, colmillos, calaveras. Era una cultura que en muchos sentidos enviaba mensajes pues, de oscuridad, de sombra, contrastando, por ejemplo, con los de la costa del Golfo, donde eran danzantes, gente tocando instrumentos musicales, haciendo el amor, emborrachándose, bailando, comiendo.
etcétera. Aquí era una cosa militar, autoritaria, con un sentido religioso que debe haber sido de verdad terrible. Por eso fue el odio de cuando entraron quienes ganaron, con quienes conquistaron Tenochtitlan, el que eran los que estaban sometidos. Fue terrible ese momento, y creo que Bernal lo rescata de una manera magistral, porque uno empieza a respirar y a ver lo que como en tiempo real lo que fue esa conquista, ¿no? Sí, yo creo que hay una sobreestimación, una exageración en algo así como venerar lo que le llaman la cosmogonía de los pueblos prehispánicos, porque pues con su cosmogonía, lo que vino con la conquista, pues fue otra cosa. Es la nación mexicana actual, que por fortuna no tiene que esconderse nadie de que venga quién sabe quién para sacrificarlo en el Templo Mayor. Sí, bueno, hemos cambiado un poco, ahora son los Zetas, etcétera, pero Bueno, sigue esta sangre y esta barbarie sigue en un rebrote terrible en México. sí, por desgracia. Pero Héctor, qué placer hablar contigo de cosas que en mi caso creo saber y que en tu caso sin duda sabes. A propósito de esta, para mí, tonta pretensión de que quien se llamaba Pedro ahora se llame Istiliwi, o quien se llama Margarita se llame Azucena. Me parece tonto el esfuerzo, me parece que a este paso pues debieran dinamitar el Palacio de Bellas Artes, porque lo construyó o lo ideó y empezó a construir la dictadura de Porfirio Díaz. Pues sí, a este paso sí sería la consecuencia lógica de eso. Pues qué gusto haber platicado contigo, Héctor. Te seguiré leyendo y hay que leer. Les recomiendo mucho el libro que hizo este hombre con Rafael Pérez Gay sobre los 200 lugares imprescindibles de la ciudad y la nomenclatura. Gracias, Héctor. Señor Marín, el gusto es mío, le mando un abrazo inmenso. Gracias igualmente y buenas noches.